El fin. Recabarren, tendido, entreabrió los ojos y vio el oblicuo cielo raso de junco. De la otra pieza le llegaba un rasgueo de guitarra, una suerte de pobrísimo laberinto, que se enredaba y desataba infinitamente. Recobró poco a poco la realidad, las cosas cotidianas, que ya no cambiaría nunca por otras. Miró sin lástima su cuerpo inútil, el poncho de lana ordinaria que le envolvía las piernas. Afuera, más allá de los barrotes de la ventana, se dilataban la llanura y la tarde. Había dormido, pero aún quedaba mucha luz en el cielo. Con el brazo izquierdo tanteó hasta dar con un cencerro de bronce que había al pie del catre. Una o dos veces lo agitó. Del otro lado de la puerta seguían llegándole los modestos acordes. El ejecutor era un negro que había aparecido una noche con pretensiones de cantor y que había desafiado a otro forastero a una larga payada de contrapunto. Vencido, seguía frecuentando la pulpería, como a la espera de alguien. Se pasaba las horas con la guitarra, pero no había vuelto a cantar. ¿Acaso la derrota lo había amargado? La gente ya se había acostumbrado a ese hombre inofensivo. Recabarren, patrón de la pulpería, no olvidaría ese contrapunto. Al día siguiente, al acomodar unos tercios de hierba, se le había muerto bruscamente el lado derecho y había perdido el habla. A fuerza de apiadarnos de las dichas, de los héroes, de las novelas, concluimos apiadándonos con exceso de las desdichas propias. No así el sufrido Recabarren, que aceptó la parálisis, como antes había aceptado el rigor y las soledades de América. Habituado a vivir en presente, como los animales, ahora miraba el cielo y pensaba que el cerco rojo de la luna era señal de la lluvia. Un chico de rasgos ahindiados, hijo suyo, tal vez, entreabrió la puerta. Recabarren le preguntó con los ojos si había algún parroquiano. El chico, taciturno, le dijo por señas que no. El negro no contaba. El hombre postrado se quedó solo. Su mano izquierda jugó un rato con el cencerro, como si ejerciera un poder. La llanura, bajo el último sol, era casi abstracta, como vista en un sueño. Un punto se agitó en el horizonte y creció hasta ser un jinete que venía, o parecía venir, a la casa. Recabarren vio el chambergo, el largo poncho oscuro, el caballo moro, pero no la cara del hombre, que, por fin, sujetó el galope y vino acercándose al trotecito. A unas 200 varas dobló. Recabarren no lo vio más, pero lo oyó chistar, apearse, atar el caballo al palanque y entrar con paso firme en la pulpería. Sin alzar los ojos del instrumento, donde parecía buscar algo, el negro dijo con dulzura: «Ya sabía yo, señor, que podía contar con usted». El otro, con voz áspera, le replicó: «Y yo con vos, moreno. Una porción de días te hice esperar, pero aquí he venido». Hubo un silencio. Al fin el negro respondió: «Me estoy acostumbrando a esperar. He esperado 7 años». El otro me explicó sin apuro: «Más de 7 años pasé yo sin ver a mis hijos. Los encontré ese día, y no quise mostrarme como un hombre que anda a las puñaladas». «Ya me hice cargo», dijo el negro. Espero que los dejó con salud». El forastero, que se había sentado en el mostrador, se rió de buena gana, pidió una caña y le paladeó sin concluirla. «Le di buenos consejos», declaró, «que nunca están de más y no cuestan nada. Les dije, entre otras cosas, que el hombre no debe derramar la sangre del hombre». Un lento acorde precedió la respuesta del negro. «Hizo bien.
Así no se parecerán a nosotros, por lo menos a mí, dijo el forastero, y añadió, como si pensara en voz alta: mi destino ha querido que yo matara, y ahora, otra vez, me pone el cuchillo en la mano. El negro, como si no lo oyera, observó: con el otoño se van acortando los días. Con la luz que queda me basta, replicó el otro, poniéndose de pie. Se cuadró ante el negro y le dijo como cansado: deja en paz la guitarra, que hoy te espera otra clase de contrapunto. Los dos se encaminaron a la puerta. El negro, al salir, murmuró: tal vez en este me vaya tan mal como en el primero. El otro contestó con seriedad: en el primero no te fue mal. Lo que pasó es que andas ganoso de llegar al segundo. Se alejaron un trecho de las casas, caminando a la par. Un lugar de la llanura era igual al otro, y la luna resplandecía. De pronto se miraron, se detuvieron, y el forastero se quitó las espuelas. Estaban con el poncho en el antebrazo, cuando el negro dijo: una cosa quiero pedirte antes que nos trabemos, que en este encuentro ponga todo su coraje y toda su maña, como en aquel otro de hace 7 años, cuando mató a mi hermano. ¿Acaso por primera vez en su diálogo Martín Fierro oyó el odio? Su sangre lo sintió como un acicate. Se entreveraron, y el acero filoso rayó y marcó la cara del negro. Hay una hora de la tarde en que la llanura está por decir algo. Nunca lo dice, o tal vez dice infinitamente y no lo entendemos, o lo entendemos pero es intraducible como una música. Desde su catre, Recabarren envió el fin, una embestida, y el negro reculó, perdió pie, amagó un hachazo a la cara y se tendió en una puñalada profunda que penetró en el vientre. Después vino otra que el pulpero no alcanzó a precisar, y Fierro no se levantó. Inmóvil, el negro parecía vigilar su agonía. Déjame leo bien esto. Su agonía laboriosa. Limpió el facón ensangrentado en el pasto y volvió a las casas con lentitud, sin mirar para atrás. Cumplida su tarea de justiciero, ahora era nadie. Mejor dicho, era el otro. No tenía destino sobre la tierra y había matado a un hombre. La otra muerte. Un par de años hará. He perdido la carta. Gannon me escribió de Gualeguaychú, anunciando el envío de una versión, acaso la primera española, del poema The Past de Ralph Waldo Emerson, y agregando en una postdata que don Pedro Damián, de quien yo guardaría alguna memoria, había muerto noches pasadas de una congestión pulmonar. El hombre, arrasado por la fiebre, había revivido en su delirio la sangrienta jornada de Mazoyer. La noticia me pareció previsible, hasta convencional, porque don Pedro, a los 19 o 20 años, había seguido las banderas de Aparicio Saravia. La revolución de 1904 lo tomó en una estancia de Río Negro o de Paysandú, donde trabajaba de peón. Pedro Damián era entrerriano de Gualeguaychú, pero fue a donde fueron los amigos, tan animoso y tan ignorante como ellos. Combatió en algún entrevero y en una batalla última. Repatriado en 1905, retomó con humilde tenacidad las tareas de campo. Que yo sepa, no volvió a dejar su provincia. Los últimos 30 años los pasó en un puesto muy solo, a 1 o 2 leguas de Ñancay. En aquel desamparo, yo traté de conversar con él una tarde, hacia 1942. Era hombre taciturno, de pocas luces.
El sonido y la furia de Masoyer agotaban su historia. No me sorprendió que la reviviera en la hora de su muerte. Supe que no vería más a Damián. Quise recordarlo. Tan pobre es mi memoria visual que solo recordé una fotografía que Gannon le tomó. El hecho nada tiene de singular, si consideramos que el hombre lo vi a principios de 1942. Una vez, y a la efigie muchísimas. Gannon me mandó esa fotografía. Le he perdido y ya no la busco. Me daría miedo encontrarla. El segundo episodio se produjo en Montevideo, meses después. La fiebre y la agonía del enterriano me sugirieron un relato fantástico sobre la derrota de Masoyer. Emir Rodríguez Monegal, a quien referí el argumento, me dio unas líneas para el coronel Dionisio Tavares, que había hecho esa campaña. El coronel me recibió después de comer. Desde un sillón de hamaca, en un patio, recordó con desorden y con amor los tiempos que fueron. Habló de municiones que no llegaron ni de caballadas rendidas, de hombres dormidos y terrosos tejiendo laberintos de marchas, de Sarabia, que pudo haber encontrado en Montevideo y que se desvió, porque el gaucho le teme a la ciudad, de hombres degollados hasta la nuca, de una guerra civil que me pareció menos la colisión de dos ejércitos que el sueño de un matrero. Habló de Illescas, de Tupambaé, de Masoyer. Lo hizo con periodos tan cabales y de un modo tan vívido que comprendí. Muchas veces había referido esas mismas cosas y temí que detrás de sus palabras casi no quedaran recuerdos. En un respiro conseguí intercalar el nombre de Damián. Damián, Pedro Damián, dijo el coronel, ese sirvió conmigo. Un tapecito que le decían Daimán, los muchachos. Inició una ruidosa carcajada y la cortó de golpe, con fingida y veraz incomodidad. Con otra voz me dijo que la guerra servía, como la mujer, para que se probara a los hombres. ¡Qué buena! Va de nuevo. Con otra voz dijo que la guerra servía, como la mujer, para que se probaran los hombres, y que, antes de entrar en batalla, nadie sabía quién era. Alguien podía pensarse cobarde y ser un valiente, y asimismo al revés, como le ocurrió a ese pobre Damián, que se anduvo floreando en las pulperías, con su divisa blanca, y después flaqueó en Masoyer. En algún tiroteo, con los sumacos, se portó como un hombre, pero otra cosa fue cuando los ejércitos se enfrentaron y empezó el cañoneo, y cada hombre sintió que 5,000 hombres habían coliagado para matarlo. Pobre gurí, que se le había pasado bañando ovejas y que de pronto lo arrastró esa patriada. Absurdamente, la versión de Tavares me avergonzó. Yo hubiera preferido que los hechos no ocurrieran así. Con el viejo Damián, entrevisto una tarde, hace muchos años, yo había fabricado, sin proponérmelo, una suerte de ídolo. La versión de Tavares lo destrozaba. Súbitamente comprendí la reserva y la obstinada soledad de Damián. No las había dictado la modestia, sino el bochorno. En vano me repetí que un hombre acosado por un acto de cobardía es más complejo y más interesante que un hombre meramente animoso. El gaucho Martín Fierro, pensé, es menos memorable que Lord Jim o que Razumov. Sí, pero Damián, como gaucho, tenía obligación de ser Martín Fierro, sobre todo ante gauchos orientales. En lo que Tavares dijo y no dijo, percibí el agreste sabor de lo que se llamaba artiguismo, la conciencia, tal vez incontrovertible, de que el Uruguay es más elemental que nuestro país y por ende más bravo. Recuerdo que esa noche nos despedimos con exagerada efusión. En el invierno, la falta de una o dos circunstancias para mi relato fantástico, que torpemente se obstinaba en no dar
en no dar con su forma, hizo que yo volviera a la casa del coronel Tavares. Lo hallé con otro señor de edad, el doctor Juan Francisco Amaro, de Paysandú, que también había militado en la Revolución de Saravia. Se habló, previsiblemente, de Masoller. Amaro refirió unas anécdotas que después agregó con lentitud, como quien está pensando en voz alta. Hicimos noche en Santa Irene, me acuerdo, y se nos incorporó alguna gente, entre ellos un veterinario francés que murió a la víspera de la acción, y un mozo esquilador de Entre Ríos, un tal Pedro Damián. Lo interrumpí con acritud. Ya sé, le dije, el argentino que flaqueó ante las balas. Me detuve. Los dos me miraban perplejos. Usted se equivoca, señor, dijo al fin Amaro. Pedro Damián murió como querría morir cualquier hombre. Serían las 4 de la tarde. En la cumbre de una cuchilla se había hecho fuerte la infantería colorada. Los nuestros la cargaron a lanza. Damián iba en la punta, gritando. Una bala la acertó en pleno pecho. Se paró en los estribos. Concluyó el grito y rodó por tierra, y quedó entre las patas de los caballos. Estaba muerto, y la última carga de Masoller le pasó por encima, tan valiente, y no había cumplido 20 años. Hablaba, a no dudarlo, de otro Damián, pero algo me hizo preguntar qué gritaba el gurí. Malas palabras, dijo el coronel, ¿qué es lo que se grita en las cargas? Puede ver, dijo Amaro, pero también gritó, ¡viva Urquiza! Nos quedamos callados. Al fin el coronel murmuró, no como si peleara en Masoller, sino en Cagancha o India Muerta, hará un siglo. Agregó con sincera perplejidad, yo comandé esas tropas y juraría que es la primera vez que oigo hablar de un Damián. No pudimos lograr que lo recordara. En Buenos Aires, el estupor que me produjo su olvido se repitió ante los 11 deleitables volúmenes de las obras de Emerson. En el sótano de la librería inglesa de Mitchell le encontré una tarde a Patricio Gannon. Le pregunté por su traducción de The Past. Dijo que no pensaba traducirlo y que la literatura española era tan tediosa que hacía innecesario a Emerson. Le recordé que me había prometido esa versión en la misma carta que me escribió La suerte de Damián. Preguntó quién era Damián. Se lo dije en vano. Con un principio de terror, advertí que me oía con extrañeza y busqué amparo en una discusión literaria sobre los detractores de Emerson, poeta más complejo, más diestro y sin duda más singular que el desdichado Poe. Algunos hechos más debo registrar. En abril tuve carta del coronel Dionisio Tavares. Este ya no estaba ofuscado y ahora se acordaba muy bien del entrerrianito que hizo punta en la carga de Masoller y que entraron en esa noche sus hombres al pie de la cuchilla. En julio pasé por Gualeguaychú. No di con el rancho de Damián, de quien ya nadie se acordaba. Quise interrogar al puestero Diego Avaroa, que lo vio morir. Este había fallecido antes del invierno. Quise traer a la memoria los rasgos de Damián, meses después. Hojeando unos álbumes, comprobé que el rostro yo había conseguido evocar que era del célebre tenor Tamberlik en el papel de Otelo. Pero ahora, a las conjeturas, la más fácil, pero también la menos satisfactoria, postula dos Damianes: el cobarde que murió en Entre Ríos hasta 1946, el valiente que murió en Masoller en 1904. Su defecto reside en no explicar lo realmente enigmático, los curiosos vaivenes de la memoria del coronel Tavares, el olvido que anula en tan poco tiempo la imagen y hasta el nombre del que volvió. No acepto,
no quiero aceptar una conjetura más simple, el de haber soñado el primero. Más curiosa es la conjetura sobrenatural que ideó Ulrike von Kuhlmann, es alemán. Pedro Damián, decía Ulrike, pereció en la batalla y en la hora de su muerte suplicó a Dios que lo hiciera volver a Entre Ríos. Dios vaciló un segundo antes de otorgar esa gracia, y quien la había perdido ya estaba muerto, y algunos hombres lo habían visto caer. Dios no puede cambiar el pasado, pero sí las imágenes del pasado. Cambió la imagen de la muerte en la de un desfallecimiento, y la sombra de un entrerriano volvió a su tierra. Volvió, pero debemos recordar su condición de sombra. Vivió en la soledad, sin una mujer, sin amigos. Todo lo amó y lo poseyó, pero desde lejos, como del otro lado del cristal, murió, y su tenue imagen se perdió, como el agua en el agua. Esa conjetura es errónea, pero hubiera debido sugerirme la verdadera, la que hoy creo verdadera, que a la vez es más simple y más inaudita. De un modo casi mágico, la descubrí en el Tratado de Omnipotencia de Pierre Damiani, a cuyo estudio me llevaron 2 versos del canto 21 del Paraíso, que plantea precisamente un problema de identidad. En el 5º capítulo de aquel tratado, Pierre Damiani sostiene, contra Aristóteles y contra Fredegeriano de Tours, que Dios puede efectuar que no haya sido lo que alguna vez fue. Leí esas viejas discusiones teológicas y empecé a comprender la trágica historia de don Pedro Damián. Lo adivino así. Damián se portó como un cobarde en el campo de Masoller y dedicó la vida a corregir esa bochornosa flaqueza. Volvió a Entre Ríos, no alzó la mano a ningún hombre, no marcó a nadie, no buscó fama de valiente. Pero en los campos de Ñancay se hizo duro, lidiando con el monte y la hacienda chúcara. Fue preparando, sin duda sin saberlo, el milagro. Pensó con lo más hondo, si el destino me trae otra batalla, yo sabré merecerla. Durante 40 años la aguardó con oscura esperanza, y el destino al fin se la trajo, en la hora de su muerte. La trajo en forma de delirio. Pero ya los griegos sabían que somos las sombras de un sueño. En la agonía revivió su batalla, y se condujo como un hombre, y encabezó la carga final, y una bala acertó en pleno pecho. Así, en 1946, por obra de una larga pasión, Pedro Damián murió en la derrota de Masoller, que ocurrió entre el invierno y la primavera de 1904. En la Suma Teológica se niega que Dios pueda hacer lo que... En la Suma Teológica se niega que Dios pueda hacer lo pasado no haya sido, pero nada se dice de la intrincada concatenación de causas y efectos, que es tan vasta y tan íntima que acaso no cabría anular un solo hecho remoto, por insignificante que fuera, sin invalidar el presente. Modificar el pasado no es modificar un solo hecho, es anular sus consecuencias, que tienden a ser infinitas. Dicho sea con otras palabras, es crear 2 historias universales. En la primera, digamos, Pedro Damián murió en Entre Ríos en 1946. En la segunda, en Masoller en 1904. Esta es la que vivimos ahora, pero la supresión de aquellas no fue inmediata y produjo las incoherencias que he referido. En el coronel Dionisio Tavares se cumplieron las diversas etapas. Al principio recordó que Damián obró como un cobarde, luego lo olvidó totalmente, luego recordó su impetuosa muerte. No a Baroa, este murió, lo entiendo, porque tenía demasiadas memorias de don Pedro Damián. En cuanto a mí, entiendo no correr un peligro análogo,
he adivinado y registrado un proceso no accesible a los hombres, una suerte de escándalo de la razón, pero algunas circunstancias mitigan ese privilegio temible. Por lo pronto, no estoy seguro de haber escrito siempre la verdad. Sospecho que en mi relato hay falsos recuerdos. Sospecho que Pedro Damián, si existió, no se llamó Pedro Damián, y que yo lo recuerdo bajo ese nombre para caer en algún día que su historia me fue sugerida por los argumentos de Pierre Damiani. Algo parecido acontece con el poema que mencioné en el primer párrafo y que versa sobre la irrevocabilidad del pasado. Hacia 1945, creeré haber fabricado un cuento fantástico y habré historiado un hecho real. También el inocente Virgilio, hará 2000 años, creyó anunciar el nacimiento de un hombre y vaticinaba el de Dios. Pobre Damián, la muerte lo llevó a los 20 años en una triste guerra ignorada y en una batalla casera, pero consiguió lo que anhelaba su corazón y tardó mucho en conseguirlo, y acaso no hay Hombre mayores de la esquina felicidades. rosada, A Enrique Amorín. A mí, tan luego, hablarme del finado Francisco Real. Yo lo conocí, y eso que estos no eran sus barrios, porque él sabía tallar más bien por el norte, por esos lados de la laguna de Guadalupe y la batería. Arriba, 3 veces no lo traté, y esas en una misma noche. Pero es noche que no se me olvidará, como que en ella vino la lujanera porque sí, a dormir en mi rancho, y Rosendo Juárez dejó, para no volver, el arroyo. A ustedes, que les falta la debida experiencia para reconocer ese nombre, pero Rosendo Juárez el Pegador era de los que se pisaban más fuerte por Villa Santa Rita, mozo acreditado para el cuchillo, y en uno de los hombres de don Nicolás Paredes, que era uno de los hombres de Morel. Sabía llegar de lo más rumboso de la timba, en un oscuro, con las prendas de plata. Los hombres y los perros lo respetaban, y las chinas también. Nadie ignoraba que estaba debiendo 2 muertes. Usaba un chambergo alto, la ala finita, sobre la melena cuidada. La suerte lo mimaba, como quien dice. Los 2 mozos del lugar le copiábamos hasta el modo de escupir. Sin embargo, una noche nos ilustró la verdadera condición de Rosendo. Parece cuento, pero la historia de esa noche rarísima empezó con un placero insolente de ruedas coloradas, lleno hasta el tope de hombres, que iba a los barquinazos por esos callejones de barro duro, entre los hornos de ladrillo y los huecos, y los 2 de negro, dele guitarrear y aturdir, y el pescante que les tiraba un fustazo a los perros sueltos, que se lo abalanzaban al moro, y el embochado iba silencioso en el medio, y ese era el corralero de tantas mentas, y el hombre iba a pelear y a matar. La noche era una bendición de tan fresca. 2 de ellos iban sobre la capota volcada, como si la soledad fuera un corzo. Ese fue el primer sucedido de tantos que hubo, pero recién después lo supimos. Los muchachos estábamos dende temprano en el salón de Julia, que era un galpón de chapas de zinc, entre el camino a Gaona y el Maldonado. Era un local que usted lo divisaba de lejos. Por la luz le manaba a la redonda el farol sin vergüenza, y por el barullo también. La Julia, aunque humilde color, era de lo más consciente y formal. Así no faltaban musicantes, buen brebaje y compañeras resistentes pa'l baile. Pero la lujanera, que era la mujer de Rosendo, la sobraba lejos a todas. Se murió, señor, y digo que hay años en que ni pienso en ella, pero había que verla en sus días, con esos ojos. Verla no daba sueño. La caña, la milonga, el hembraje,
una condescendiente mala palabra de boca de Rosendo, una palmada suya en el mentón que yo trataba de sentir como una amistad. La cosa es que yo estaba lo más feliz. Me tocó una compañera muy seguidora, que iba como adivinándome la intención. El tango hacía su voluntad con nosotros, y nos arriaba, y nos perdía, y nos ordenaba y nos volvía a encontrar. En esa diversión estaban los hombres, lo mismo que en un sueño, cuando de golpe me pareció crecida la música, y era que ya entreveraba con ella los guitarreos del coche, cada vez más cercano. Después, la brisa que la trajo tiró por otro rumbo, y volví a tender a mi cuerpo, y al de la compañera, y al de las conversaciones del baile. Al rato largo llamaron a la puerta con autoridad, un golpe y una voz, enseguida un silencio general, una pechada poderosa a la puerta, y el hombre estaba dentro. El hombre era parecido a la voz. Para nosotros no era todavía Francisco Real, pero sí un tipo alto, fornido, trajeado enteramente de negro, y una chalina de color como bayo, echada sobre el hombro. La cara recuerdo que era ahindiada, esquinada. Me golpeó la hoja de la puerta al abrirse. De puro atolondrado me le fui encima y le encajé la zurda en la cara, mientras con la derecha sacaba el cuchillo filoso que cargaba en la sisa del chaleco, junto al sobaco izquierdo. Poco iba a durarme la atropellada. El hombre, para firmarse, estiró los brazos y me hizo a un lado, como despidiéndose de un estorbo. Me dejó agachado detrás, todavía con la mano bajo el saco, sobre el arma inservible. Siguió como si tal cosa adelante. Siguió, siempre más alto que cualquiera de los que iba despertando, siempre como sin ver. Los primeros, puro italinaje mirón, se abrieron como abanico, apurados. La cosa no duró. En el montón siguiente ya estaba el inglés esperándolo, y antes de sentir en el hombro la mano del forastero, se le durmió como un planazo que tenía listo. Fue ver ese planazo, y fue venírsele ya todos al humo. El establecimiento tenía más de muchas varas de fondo, y lo arriaron como un Cristo, casi punta a punta, a pechadas, a silbidos y a salivazos. Primero le tiraron trompadas, después al ver que ni se atajaba los golpes, puras chatadas a mano abierta o con el fleco inofensivo de las chalinas, como riéndose de él, también como reservándolo para Rosendo, que no se había movido para eso de la pared del fondo, en la que hacía espaldas, callado. Pintaba con apuro su cigarrillo, como si ya entendiera lo que vimos claro después. El corralero fue empujando hasta él, firme y ensangrentado, con ese viento de chamuchina pifiadora detrás, silbando, chicoteando, escupido. Recién habló cuando se enfrentó con Rosendo. Entonces lo miró y despejó la cara con el antebrazo y dijo estas cosas. Yo soy Francisco Real, un hombre del norte. Yo soy Francisco Real, que le dicen el corralero. Yo les he consentido a estos infelices que me alzaran la mano, porque lo que estoy buscando es un hombre. Andan por ahí unos bolaceros diciendo que en estos andurriales hay uno que tiene mentas de cuchillero y de malo, y que le dicen el pegador. Quiero encontrarlo para que me enseñe a mí, que soy Naides, lo que es un hombre de coraje y de vista. Dijo estas cosas y no le quitó los ojos de encima. Ahora le relucía el cuchillo en la mano derecha, que en fija lo había traído en la manga. Alrededor se habían ido abriendo los que empujaron, y todos los mirábamos a los dos, en un gran silencio. Hasta la jeta del mulato ciego que tocaba el violín acataba ese rumbo.
En eso oigo que se desplazaban atrás y me veo en el marco de la puerta 6 o 7 hombres, que serían la barra del corralero. El más viejo, un hombre apaisanado, curtido, de bigote entrecano, se adelantó para quedarse como encandilado por tanto embrague y tanta luz, y se descubrió con respeto. Los otros vigilaban, listos para adentrar a tallar, si el juego no era limpio. ¿Qué le pasaba mientras tanto a Rosendo, que no lo sacaba pisoteando ese balaquero? Seguía callado, sin alzarle los ojos. El cigarro no sé si lo escupió o se le cayó de la cara. Al fin pudo acertar con unas palabras, pero tan despacio que los de la otra punta del salón no nos alcanzó lo que dijo. Volvió Francisco Real a desafiarlo y él a negarse. Entonces el más muchacho de los forasteros silbó. La lujanera lo miró aborreciéndolo y se abrió paso con la crencha en la espalda, entre el secarreaje y las chinas, y se fue a su hombre y le metió la mano en el pecho y le sacó el cuchillo desenvainado y se lo dio con estas palabras: Rosendo, creo que lo estarás precisando. A la altura del techo había una especie de ventana alargada que miraba al arroyo. Con las dos manos recibió Rosendo el cuchillo y lo afiló como si no lo reconociera. Se empinó de golpe hacia atrás y voló el cuchillo derecho y se fue a perderse afuera, en el Maldonado. Yo sentí como un frío. De asco no te carneo, dijo el otro y alzó, para castigarlo, la mano. Entonces la lujanera se le prendió y le echó los brazos al cuello y lo miró con esos ojos y le dijo con ira: déjalo a ese, que nos hizo creer que era un hombre. Francisco Real se quedó perplejo un espacio y luego le abrazó como para siempre y les gritó a los dos musicantes que le metieran tango y milonga, y a los demás de la diversión que bailaríamos. La milonga corrió como un incendio de punta a punta. Real bailaba muy grave, pero sin ninguna luz. Ya pudiéndola, llegaron a la puerta y gritó: vayan abriendo cancha, señores, que la llevo dormida. Dijo, y salieron 100 con 100, como en la marejada del tango, como si se los perdiera el tango. Debí ponerme colorado de vergüenza. Di unas vueltitas con la mujer y la planté de golpe. Inventé que era por el calor y por la apretura que la fui orillando. La paré hasta salir. Linda la noche. ¿Para quién? A la vuelta del callejón estaba el placero, con el par de guitarras en el asiento, como cristianos. Entré en el amagarme de que las descuidaran, así, como si ni para recoger changangos sirviéramos. Me dio coraje de sentir que no éramos naides. Un manotón a mi clavel de atrás de la oreja, y lo tiré a un charquito, y me quedé un espacio mirándolo, como para no pensar en nada más. Yo hubiera querido estar de una vez en el día siguiente. Yo me quería salir de esa noche. En eso me pegaron un codazo, que fue casi un alivio. Era Rosendo, que me escurría solo del barrio. Vos siempre has de servir de estorbo, pendejo, me rezongó al pasar. No sé si para desahogarse o ajeno. Agarró el lado más oscuro, el de Maldonado. No lo volví a ver más. Me quedé mirando esas cosas de toda la vida. Cielo hasta decir basta, el arroyo que se emperraba solo ahí abajo, un caballo dormido, el callejón de tierra de los hornos, y pensé que yo era apenas otro yuyo de esas orillas, criando entre las flores de sapo y las osamentas. ¿Qué iba a salir de esa basura sino nosotros, gritones pero blandos para el castigo, boca y atropellada no más? Sentí después que no, que el barrio, cuanto más aporreao, más obligación de ser guapo. Basura, la milonga dele loquiar y dele bochinchar en las casas. Y traía olor a madreselvas, al viento, linda al ñudo de la noche. Había de estrellas como para marearse
mirándolas, unas encima de otras. Yo forcejeaba por sentir que a mí no me representaba nada el asunto, pero la cobardía de Rosendo y el coraje insufrible del forastero no me querían dejar. Hasta de una mujer para esa noche se había podido avivar el hombre alto. Para esa y para muchas, pensé, y tal vez para todas, porque la lujanera era cosa seria. Sabe Dios qué lado agarraron, muy lejos no podían estar, a lo mejor ya estaban empleando los dos en cualquier cuneta. Cuando alcancé a volver, seguía como si tal cosa el bailongo. Haciéndome el chiquito, me entreveré en el montón y vi que alguno de los nuestros había rajado y que los norteros tangueaban junto con los demás. Codazos y encontrones no había, pero sí recelo y decencia. La música parecía dormilona. Las mujeres que tangueaban con las del norte no decían esta boca es mía. Yo esperaba algo, pero no lo que sucedió. Afuera oímos una mujer que lloraba y después la voz que ya conocíamos, pero serena, casi demasiado serena, como si ya no fuera de alguien diciéndole, «Entra, mija», y luego otro llanto y la voz como si empezara a desperezarse. «Abrí, te sigo, te digo, abrí, gaucha arrastrada, abrí, perra». Se abrió en eso la puerta del tembleque y entró la lujanera, sola. Entró mandada, como si viniera arreándola alguno. «Le está mandando un ánima», dijo el inglés. «Un muerto, amigo», dijo entonces el corralero. El rostro era como de borracho. Entró, y en la cancha le abrimos todos, como antes, dio unos pasos mareados, alto, sin ver, y se fue al suelo de una vez, como poste. Uno de los que vinieron con él la acostó de espaldas y le acomodó el ponchito de almohada. Esos auxilios le ensuciaron la sangre. Vimos entonces que traía una herida fuerte en el pecho. La sangre le encarchaba y ennegrecía. Un lengue punzó que antes no le observé, porque lo tapó la chalina. Para la primer cura, una de las mujeres trujo caña y unos trapos quemados. El hombre no estaba para explicar. La lujanera lo miraba como perdida, con los brazos colgando. Todos estaban preguntándose con la cara y ella consiguió hablar al fin. Dijo que luego de salir del corralero se fueron a un campito y en eso cae un desconocido y lo llama como desesperado a pelear y le infiere esa puñalada en la que jura que no sabe quién es y que no es Rosendo. ¿Quién iba a creer? El hombre a nuestros pies se moría. Yo pensé que no le habían temblado el pulso, al que no arregló. El hombre, sin embargo, era duro. Cuando golpeó, la Julia había estado cebando unos mates y el mate dio vuelta redonda y volvió a mi mano antes que falleciera. «Tápenme la cara», dijo despacio, cuando no pudo más. Solo le quedaba el orgullo y no iba a consentir que lo curiosearan los visajes de la agonía. Alguien le puso encima el chambergo negro, que era la copa altísima. Se murió abajo del chambergo, sin queja. Cuando el pecho acostado dejó subir y bajar, se animaron a cubrirlo. Tenía ese aire fatigado de los difuntos. Era de los hombres de más coraje que hubo en aquel entonces. Desde la batería hasta el sur, en cuanto lo supe muerto, sin habla, le perdí el odio. «Para morir no se precisa más que estar vivo», dijo del montón, y otra, pensativa también. «Tanta soberbia el hombre, y no sirve más que para juntar moscas». Entonces los norteros fueron diciéndole una cosa despacio, y dos a un tiempo repitieron fuerte después: «Lo mató la mujer». Uno le gritó en la cara si era ella, y todos la acercaron. Ya me olvidé que tenía que prudenciar, y me les atravesé como luz de atolondrado. Casi el
Fillindo. Sentí que muchos me miraban, para no decir todos. Dije como con sorna: fíjese en las manos de esa mujer. ¿Qué pulso ni de qué corazón va a tener para clavarle una puñalada? Añadí medio desganado de guapo. ¿Quién iba a soñar que el finao, que, as, según dicen, era malo en su barrio, fuera a concluir de una manera tan bruta y en un lugar tan enteramente muerto como este? Ande, no pasa nada, cuando no queda alguno que afuera para distraernos y queda para la escupida después. El cuero no le pidió viada a ninguno. En eso iba creciendo la soledad, un ruido de jinetes. Era la policía. ¿Quién más? ¿Quién menos? Todos tendrían su razón para no buscar ese trato, porque determinaron que lo mejor era traspasar el muerto arroyo. Recordarán ustedes aquella ventana alargada por la que pasó el brillo del puñal. Por ahí pasó después el hombre de negro. Lo levantaron entre muchos, de cuánto centavo y cuánta soncerna tenía. Lo aligeraron esas manos y alguno le achó un dedo para refelarle el anillo. Aprovechadores, señor, que así se le animaban a un pobre difunto indefenso, después que lo arregló otro más hombre. Un envión y el agua torrentosa y sufrida se lo llevó, para que no nadara. No sé si le arrancaron las vísceras, porque preferí no mirar. El de un bigote gris no me lo quitaba los ojos. La lujanera aprovechó el apuro para salir. Cuando echaron un vistazo los de la ley, el baile estaba muy animado. El ciego del violín le sabía sacar unas habaneras de las que ya no se oyen. Afuera estaba queriendo clarear. Unos postes de ñandubay sobre la lomada estaban como sueltos, porque los alambrados finitos no se dejaban divisar tan temprano. Yo me fui tranquilo a mi rancho, que estaba a unas 3 cuadras. Ardía en la ventana una lucecita que se apagó enseguida. Le juro que me apuré a llegar. Cuando me di cuenta, entonces Borges volvía a sacar el cuchillo corto y filoso que yo sabía cargar en el chaleco, junto al sobaco izquierdo, y le pegó otra revisada despacio, y estaba como nuevo, inocente, y no quedaba ni un rastrito de sangre. En el inicio de este libro, Borges dice que a él le gustaría que lo recuerden como el hombre que escribió el cuento de la esquina rosada. Y no me gustó nada. No me gustó nada este cuento. Créeme que no me agradó nada, nada, nada. No me gustó. Así que vamos al siguiente.